qué pasotes con tremendos zapatotes. Mis jefes, mis amigos, amigas, amigues y todos los animalitos de la creación. Pues es un gusto estar compartiendo hoy, en esta fecha de invierno. Exactamente hoy se cumplen 6 días del inicio de invierno y hace un frío bien rico, porque disfruto mucho el frío, igual que disfruto el calor, igual que disfruto el clima templado, porque son parte de la creación de los animalitos, de la creación del clima. Y es que normalmente te la pasas quejándote, y es que este frío, ay, ¿por qué? Qué feo, y que quisiera estar calientito al lado de una fogata, bajo las cobijas, y cómo es posible. Bueno, y cuando hace calor, ay, ya no se aguanta, ¿cómo es posible? Este calorón, que bajara un poquito la temperatura, quisiera más fresco, ya no lo aguanto, me da sueño, y también con el frío te da sueño. Y entonces te la pasas en estados de no gratitud, de no plenitud, de no aceptar lo que este bello mundo te da. Y es lo que te invito hoy. ¿Por qué no te pasas a lo contrario y dices, hijo, qué rico, de verdad, qué rico? Fíjense, como paréntesis les cuento, hice un trabajo con el maestro Zen, del que aprendí mucho, de acoplamiento, de adaptación de nuestro cuerpo a varios climas. Entonces él me enseñó a entrenar mi cuerpo cuando había mucho frío, qué hacer, cuando había mucho calor, qué hacer, ¿no? Qué hacer y cómo templarte. Y en el fondo esa es una enseñanza Zen que a veces no vemos en los que enseñamos todo esto. Y es que detrás de ello era de que si tú te sabes adaptar, es muy posible que lo puedas gozar. Si tú te sabes adaptar, es muy posible que lo puedas disfrutar. Entonces, le agradezco tanto, ¿no? Cómo saber adaptar nuestro cuerpo al calor y al frío, ¿no? Entonces, voy a hacer otro video exclusivo de esto, de esos dos temas. Si te interesa, es una parte muy linda. Pero hoy te quiero hablar más de esa queja que casi siempre tienes y que estás diciendo, es que no me gusta, es que no sé qué, es que el clima, es que estos cambios. Y muchos seres humanos, debido a su alimentación, debido a su estilo de vida, les cuesta mucho regular la temperatura, les cuesta mucho regular también su entorno para que sea más adecuado a tener una temperatura agradable. Entonces, pues, ¿cómo te figuras estando en cada época del año, que son 4, donde digas, qué rico, gracias, qué rico frío, de verdad, gracias, qué rico calor, gracias, qué rico viento de otoño, gracias, qué rica agua de verano, gracias? De verdad disfruto y lo comparto, porque sé que cada época tiene su propósito. Entonces eso me hace disfrutar todavía más, porque es parte del proceso de la vida, es parte del proceso de la naturaleza, de la creación. Y cuando tú haces conciencia de eso, disfrutas más, te adaptas más. Todos estos pequeños consejos que te comparto tienen mucho que ver para tu evolución, porque lo que te enseño primordialmente es a vivir en paz, a vivir feliz, a vivir pleno, plena, en gozo, ¿sí? Por supuesto, te lo aclaro, ¿no? No quiere decir que sea una utopía y que todo el tiempo estemos contentos y felices. Por eso lo menciono. Uno de los pilares básicos de la felicidad empieza por estados de paz. Empieza por estados de paz reales. Pero también eso implica que no siempre todo va a ser verde, no siempre todo va a ser blanco, no siempre todo va a ser color de rosa. Hay altibajos en la vida y
A eso venimos, a aprender, a tener errores, a equivocarnos, a aprender de las experiencias. Pero cuando yo voy aprendiendo más de las experiencias y voy integrándolos en mi vida, y tú vas integrándolos en tu vida y vas aprendiendo más de esas experiencias, entonces resulta que te es más fácil adaptarte a la vida y disfrutarla más. Y entonces eso se traduce en que mi hija y mi hijo van a ser más. Tus periodos de gozo, de plenitud y de felicidad van a ser más grandes, tus periodos, mi hija, mi hijo, que tus periodos de crisis, que tus periodos de caos, que tus periodos de sufrimiento. Entonces, eso conlleva y eso lleva. ¿Cuánto agradeces en vez de quejarte? Cada cuánto agradeces, cada cuánto disfrutas y te detienes a sentir este invierno rico, a sentir en tu cuerpo enchinado por el frío, a sentir correr ese aire fresco en tus pulmones. ¿Cuántas veces te detienes a disfrutar más un abrazo de un ser querido que te aporta calorcito, ¿no? Pues hay muchas cosas tan lindas que conlleva esto, y es que esta época también te lleva mucho, el invierno, el clima frío te lleva mucho a hacer reflexión, a hacer conciencia sobre lo que has perdido, sobre lo que dejaste de hacer, sobre lo que pudiste tener culpa. O sea, te lleva a una retrospectiva de tu vida. Por eso es una época ideal para la conciencia. Y entonces, pues, cuando estás en esos estados, es este clima el que es más favorable para hacer ello, ¿no? Así como la primavera es la mejor época para creación de la vida, de una vida nueva, ¿no? Y el otoño es una época propicia para soltar, para dejar ir, para cerrar cosas y renovarte. Entonces, bueno, cada época, te lo digo, tiene su propósito en esta vida, igual que en el ecosistema, igual que en todos los seres vivos, igual que en las plantas, igual que en los animales, igual que en los minerales. Entonces, mi hija y mi hijo, tal vez combiné, porque se me vienen varias ideas de todo lo que te puede servir, de todo lo que te puede aportar. Tal vez lo combiné, inicié diciéndote sobre la queja, ¿no? Que te quejas del clima y todo, pero es una reflexión sobre cuánto haces conciencia de que son procesos, parte de la vida, y en vez de quejarte agradezcas, y en vez de quejarte disfrutes, y en vez de quejarte hagas conciencia, y a través de la conciencia puedas adaptarte, aceptarlo y gozarlo, que es una de las enseñanzas que más te comparto. Entonces, mi hija y mi hija, siéntate en un momento en este clima de invierno, relájate, de preferencia solas, y detente a decir, bueno, ¿qué agradezco de este momento? ¿Qué aprendo de esta época? ¿Y qué me lleva a esa retrospectiva de la que te hablé? ¿Qué te lleva a esa retrospectiva de decir, ¿qué dejé de hacer por mí? ¿Qué dejé de hacer por los demás? ¿Qué causó sufrimiento en mí o en los demás? ¿Y cómo puedo repararlo? ¿Y cómo acciono? ¿Y cómo recobro esa acción que me lleva al calor? Fíjate, ya te di un tip, ¿no? Acción lleva al calor, movimiento lleva al calor. Entonces empiezas a equilibrar tu temperatura a favor tuyo y a favor de los demás y a favor de tu conciencia y evolución. Entonces es una de las mejores maneras que te va a servir para empezar, ¿sale? Y si a eso le agregas una bebida caliente, también te eleva tu temperatura. Y si a eso le agregas un poquito de picocito en tus comidas, eso también eleva tu temperatura. Entonces, pues, con gusto de compartirte
hoy para ti, que disfrutes más este clima y los que vienen en la época del año, que te aprendas a adaptar para que puedas gozar, para que puedas disfrutar, en vez de quejarte, mi hija y mi hijo, en vez de que se queje usted. Pues con gusto de compartirte hoy para ti este breviario para Eric Lozano, hoy aquí.